Presidente, señorías, señor consejero. La financiación autonómica es vital para estructurar un Estado justo y que los ciudadanos al margen del territorio donde vivan tengan los servicios básicos garantizados. Y es evidente que el acuerdo del 2009 no cumplió esta condición. El acuerdo del 2009 fue malo desde el primer minuto. El primer año, con efecto retroactivo, el año 9, perdimos 600 millones de euros. Algunos, solo nosotros lo advertimos. Solo, porque los demás lo aplaudieron y el tiempo está ahí. Y las hemerotecas están ahí. Hemos perdido, en los 7 años inevitables de vigencia del sistema, en torno a 5.000 millones de euros en el acumulado. Año 9, año 15 y a lo mejor año 16. 5.000 millones de euros que correspondían a la ciudadanía de Canarias para responder a sus necesidades de autogobierno, a sus servicios públicos, a sus obras públicas, han sido escamoteados por un injusto sistema que se suscribió por quienes sabemos que se suscribió y que ha dañado de forma severa los derechos de la gente. Ahora, como algunos habíamos previsto, el Partido Popular incumple la revisión del sistema de financiación. Antes porque no crecíamos y ahora porque crecemos. Y es sencillamente porque tienen presiones políticas de algunos territorios, que sé que son complejas, las que hacen desistir de un nuevo acuerdo de financiación. Porque los acuerdos de financiación, y eso lo ha dicho bien el señor consejero, tienen una primera condición: distribuir lo que hay. No importa el tamaño de la tarta, distribuir la tarta existente con justicia, con equidad, con criterios como mínimo poblacionales. Además de eso, sería deseable, si queremos mantener la estructura de servicios, el nivel de desarrollo y el impacto en la economía, debieran aumentar los recursos, el tamaño de la tarta. Pero la primera condición es volver a un sistema justo de distribuir los recursos disponibles. Si son pocos, pues que se reparta lo que hay con justicia. No hay argumentos que no sea puro tacticismo y desprecio a los más débiles para justificar volver a retrasar un sistema de financiación injusto que, insisto, tiene responsables históricos. De manera que, desgraciadamente, no tendremos un acuerdo de justicia ni en el año 14 ni en el año 15 y ya veremos en el año 16. Pero a esta mala situación se añaden otras malas situaciones. Y es que el marco presupuestario de nuestra comunidad está condicionado principalmente por la financiación autonómica, pero también por los presupuestos del Estado, y hay que decir que el año que viene el techo de gasto se rebaja en un 3,2%. Si al 3,2% de menos de techo de gasto no financiero del presupuesto estatal se le añade el maltrato secular, se pueden ustedes imaginar las malas noticias del próximo presupuesto del año 15 con respecto a esta comunidad. Pero a estas dos lamentables noticias de no revisar el sistema de financiación, de reducir el techo de gasto en el 3,2%, y veremos cómo lo sufrimos en esta comunidad, se añade la reducción, como siempre, unilateral del déficit que se otorga a las comunidades autónomas. En este caso, bajamos del 1% al 0,7%. Perdemos 120 millones de financiación por este hecho. Y a esta tercera mala noticia se añade una cuarta mala noticia, y es el maquillaje fiscal del señor Montoro. Maquillaje fiscal del señor Montoro que va a significar una reducción de ingresos para la Administración General del Estado y para las administraciones corresponsables que tienen la mitad del IRPF. Que nosotros hacemos una estimación, no tenemos los datos porque no está claro, 9.000 millones, pero ¿cuánto de eso es menos ingresos? Nosotros calculamos que si hiciéramos caso, que hay que ser valiente para hacer caso a las previsiones del señor Montoro, hay que creer mucho. Si hiciéramos caso a las previsiones, se rebaja un 12% de media el bloque del IRPF, eso es lo que están diciendo. Nosotros recibimos 1.000 y pocos millones, 12%, 130 millones. O sea, que la financiación mala de siempre, 600, 700 millones por debajo, 120 millones menos en déficit autorizado.
120, 140 millones menos de ingresos por la rebaja unilateral del IRPF. Este es el panorama al que se añade un techo presupuestario para el año 15 en el presupuesto general de un menos 3,2%, y a nosotros no será un menos 3,2%, será más si retrocedemos en lo que ha pasado en los últimos 3 años. Hemos perdido participación en el presupuesto estatal de manera continua. De manera que este es el panorama dramático en el que nos encontramos. Y dicen, no, es que ahora estamos creciendo. Ahora hemos dejado de crecer y la economía empieza a repuntar en algunos elementos macroeconómicos, ya iba siendo hora, que además tienen un impacto en el conjunto de la ciudadanía muy limitado, en el empleo tan limitado que los datos siguen siendo escalofriantes. Pero hablemos de la fiscalidad. El problema no a la ciudadanía que paga impuestos, que son trabajadores, consumidores y pequeña y mediana empresa, porque esto es el 83% de los ingresos públicos, porque aquí no pagan los ricos, los superricos, las transacciones financieras, las multinacionales, las transnacionales. Estos hacen lo que quieren. Estos aportan el 16% de todos los ingresos. El resto los aportan los trabajadores, la pequeña y mediana empresa y los consumidores. A esto se les subió 40 impuestos después de haber prometido lo contrario, y ahora se les rebaja una pequeña parte con una distribución que habrá que ver la letra chica, que todavía no está clara cómo se distribuye esa reducción de impuestos, que es un maquillaje puramente electoral. Además lo han reconocido, porque esto no es una reforma fiscal. Una reforma fiscal significaría revisar el sistema fiscal español para hacerlo progresivo, para que paguen más los que más tienen y no para que paguen siempre los mismos. Significaría modificar el sistema fiscal para que pague todo el mundo. Y significaría hacer una potente apuesta por la persecución del fraude y por la eliminación de los paraísos fiscales, que a pesar de que dice que el secreto bancario desaparece, siguen siendo, bueno, muy familiares para algunos los paraísos fiscales. Y eso no se ha hecho. Y no se ha hecho porque no se quiere tocar a los poderosos, a los de siempre. Y solo se toca a la gente trabajadora, a los pequeñas y medianas empresas y a los consumidores, que son los que soportan los ingresos fiscales de este país de una manera injusta. Y ahora, esta reducción electoral, puro maquillaje, no va a tener consecuencias en la estratosfera, las tiene en la vida real. Esa reducción de ingresos va a ir a costa de nuevos recortes, Pero si las cuentas son elementales. Dice, no, es que la economía va a crecer, y solo faltaba que no empezáramos a retomar el vuelo después de 7 años de retroceso brutal, pero el planteamiento es que aquí se recortan 9.000 millones de ingresos a costa de reducir el 3,2% el presupuesto estatal, a costa de reducir los ingresos de las comunidades autónomas en la franja que les corresponde el IRPF, y eso repercutirá en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y en la obra pública. Y entonces no se puede venir, algunos no pueden, nosotros sí podemos, luego a quejarse de las consecuencias de los recortes. Nosotros sí podemos porque creemos que el sistema fiscal que tenemos es injusto y hay que revisarlo. Porque nosotros no decimos que hay que bajar los impuestos, hay que bajárselo a los trabajadores, a la pequeña y mediana empresa. Hay que bajárselo a los consumidores, pero hay que subírselo a las grandes fortunas, a las transacciones financieras, a los ricos, a los superricos, a la SICAP, etcétera, etcétera. Eso es lo que decimos nosotros. La presión fiscal en España sigue estando por debajo de los países de nuestro entorno, pero tiene un problema además, y es que está mal distribuida, porque aquí solo pagan los de siempre, el pueblo llano y sencillo, los trabajadores, la pequeña y mediana empresa y los consumidores, y se van de rosita los que provocaron esta crisis. Señor consejero, me gustaría que nos dijera qué va a hacer el Gobierno, porque he repasado ahora la información publicada estos días, y Madrid, Baleares, Murcia, Andalucía y Cataluña, supuestamente, han abierto un proceso de diálogo con el señor Montoro para buscar un mecanismo provisional de compensación, y no se nos cita. Ya sería el colmo de los agravios que, además de no revisarse el sistema de financiación, se hiciera un apaño para los amigos y se dejara en la cuneta a los que parece que no estamos entre ellos.
Sobre esto, ¿qué hay? ¿Qué sabe usted? ¿Cuál es la estrategia del Gobierno? Porque me parece que sería el colmo del desprecio que encima se compensara a los que más tienen. Gracias.